Un grupo de aviones enemigos se acerca a Belgrado. Ciudadanos permanezcan en los refugios y esperen las recomendaciones del Centro de Información. Este fue el mensaje de alerta masiva que recibió la población de la República Federal de Yugoslavia en la antesala del 24 de marzo de 1999, cuando la OTAN inició un cuestionado bombardeo a lo largo de este país en el marco de la guerra que la nación yugoslava mantenía con la autonomía de Kosovo. El ataque aéreo, que se prolongó por más de 2 meses, mató a más de 1000 civiles y fue dirigido no solo a zonas militares, sino también a sitios que los derechos internacionales y los convenios de Ginebra prohíben atacar. Este bombardeo, interpretado como una guerra no declarada y llevado a cabo sin la autorización de la ONU, hoy día se considera como uno de los más graves crímenes de guerra de la modernidad. Entonces, ¿por qué la OTAN ejecutó este brutal ataque aéreo y qué consecuencias trajo? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la Operación Fuerza Aliada, que implicó uno de los mayores crímenes de guerra de la historia. ¿Estás listo? Pues entonces, ¡comenzamos! Para empezar, es importante ponernos en contexto. Yugoslavia fue un país ubicado en la parte occidental de la península balcánica europea. Esta región estaba conformada por 6 repúblicas socialistas: Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Esta última contenía 2 provincias autónomas, Voivodina y Kosovo. Iniciada la década del 90, la República Socialista de Serbia abolió la Constitución yugoslava a la cual respondía, y la autonomía de Kosovo, parte de la República de Yugoslavia, fue víctima de una opresión estatal sistematizada. Esto trajo como consecuencia medidas restrictivas, tales como la prohibición del uso de la lengua albanesa en la radio y televisión kosovares, el despido de su población en empresas y el impedimento tanto a maestros como a estudiantes de esta nacionalidad a concurrir a las escuelas. En el año 1996, los albano-kosovares iniciaron una insurgencia contra Belgrado, capital yugoslava, y crearon el Ejército de Liberación de Kosovo. Hacia comienzos de 1998, los enfrentamientos alcanzaron su estallido. En octubre de ese año, la OTAN colaboró en un proceso de alto al fuego, pero 2 meses después, ambas partes interrumpieron el período pacífico para reanudar los combates. Sin embargo, en enero de 1999, las fuerzas serbias ejecutaron lo que se conoce como la masacre de Račak, en la que aniquilaron a 45 albano-kosovares, por lo que la organización del Tratado Atlántico Norte decidió que era momento de introducir una fuerza militar para el mantenimiento de la paz, con el fin de apaciguar la tensión entre ambos bandos. Al mes siguiente, en febrero, se celebró la conferencia de Rambouillet para tratar dicha medida, pero el 23 de marzo Yugoslavia, exceptuando la parte albano-kosovar, rechazó contundentemente las condiciones propuestas. Ante esta negativa, la OTAN diseñó la Operación Fuerza Aliada, que se basó mayoritariamente en una campaña aérea a gran escala para destruir la infraestructura militar de Yugoslavia. Es importante destacar que esta intervención no fue autorizada por la ONU y que los hechos que narraremos a continuación no solo constituyeron una violación de la Carta de las Naciones Unidas, sino que fueron catalogados como crímenes de guerra. Respecto al operativo, se utilizaron 1030 aviones que operaban en bases aéreas italianas y alemanas. La mayoría de estas aeronaves eran estadounidenses. La operación, a su vez, marcó la primera participación en una misión de la Luftwaffe alemana tras la Segunda Guerra Mundial. También se contó con el acompañamiento del Batallón de Helicópteros Apache del 11º Regimiento de Aviación de Estados Unidos y el Batallón de Helicópteros de Ataque de la 82ª División Aerotransportada de Fort Bragg. El despliegue aéreo estaba acompañado por 30 navíos liderados por el portaaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt, estacionado en el mar Adriático.
Durante el anochecer del 24 de marzo, varios cazas FA-18 Hornet españoles bombardearon la ciudad de Belgrado y suprimieron las defensas aéreas enemigas conocidas como SID. Los días siguientes, las fuerzas de la OTAN atacaron objetivos de doble uso, es decir, aquellos que son utilizados tanto por civiles como por las fuerzas militares. Entre estos, podemos destacar los puentes que cruzaban el río Danubio, centrales eléctricas, instalaciones de telecomunicaciones, sedes de partidos políticos, la torre de televisión de Belgrado y varias fábricas. Estas acciones fueron consideradas como violaciones del derecho internacional y los convenios de Ginebra. El 14 de abril, en la zona de Korija, dentro de Kosovo, las fuerzas yugoslavas utilizaron habitantes de Albania como escudo. Varios aviones de la OTAN bombardearon la zona y sus oponentes se comunicaron con la prensa para que registrara cómo la alianza atacaba a civiles. El 7 de mayo, otro bombardeo aéreo tuvo lugar en Belgrado, pero esta vez no todo salió como se esperaba. La OTAN aparentemente habría apuntado contra un objetivo militar de su adversario, pero un error de navegación hizo que los proyectiles se orientaran a la embajada de China, lo que provocó la muerte de 3 periodistas chinos. Otros hechos duramente cuestionados fueron el bombardeo de una columna de refugiados albaneses que acabó con la vida de más de 160 personas, el ataque aéreo a un autobús en las afueras de Pristina con 46 decesos y el atentado contra un tren de pasajeros en el desfiladero de Grdelica en el que murieron 14 civiles. No obstante, es necesario aclarar que la Fuerza Aérea Yugoslava dio batalla desde un comienzo a las fuerzas de la OTAN, pero sus aviones, en su mayoría cazas MiG-29, se encontraban obsoletos y en malas condiciones por la falta de mantenimiento y escasez de repuestos. A pesar de que la Alianza Atlántica preveía una victoria rápida, el conflicto duró más de lo que esperaban. Tras 78 días de enfrentamientos, los bombardeos cesarían el 10 de junio de 1999 con la retirada de la policía y ejército serbio de la autonomía de Kosovo. En su lugar, se acordó el ingreso a la zona de las KFOR, Fuerzas del Contingente Internacional de Pacificadores. Dicha agrupación tenía como misión el proceso de desarme del Ejército de Liberación Kosovar. Finalmente, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1244, que determinaba que Kosovo continuaría siendo parte de Yugoslavia. En total, los bombardeos de la OTAN destruyeron 25.000 edificios residenciales, ocasionaron daños en más de 450 kilómetros de carreteras, casi 600 kilómetros de ferrocarril y destrozaron cerca de 40 puentes. A su vez, devastaron 100 escuelas y guarderías, más de 30 hospitales y 14 aeródromos. Según fuentes serbias, el 38% de las instalaciones eran ocupadas por civiles y los daños totales fueron proporcionales a entre 30.000 y 100.000 millones de dólares. Las estimaciones del país balcánico indican que murieron entre 1.200 y 2.500 personas y 6.000 resultaron heridas. En cuanto a las bajas militares, Yugoslavia perdió más de 140 aviones, 14 tanques y 18 vehículos blindados. A su vez, sufrió la muerte de más de 260 soldados. En cambio, la OTAN solo registró las bajas de 8 aeronaves, 21 vehículos no tripulados y apenas 5 soldados. El historiador militar John Keegan declaró que la OTAN demostró que una guerra puede ser ganada solo por el poder aéreo. Por otro lado, la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Carla Del Ponte, cuestionó la legalidad del ataque en su libro La Casa, Yo y los criminales de guerra, y consideró imposible una investigación sobre los crímenes cometidos por la OTAN. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que los bombardeos de la OTAN fueron realmente crímenes de guerra? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir conociendo todas las novedades del apasionante mundo militar.
Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.